Sí. Buenos días a todos. Estoy muy emocionada de estar aquí otra vez. Estuve aquí en septiembre, creo, y siempre puedo sentir la presencia de Dios aquí dentro de ustedes. Pero gracias, y este es mi español, entiendo mucho, pero para predicar es mejor si tengo Mariela aquí. So, is God sexist? Así que, ¿Dios es machista? We started with this topic the first day at San Marcos. En realidad, este fue el primer tema del primer día que dimos en San Marcos. It got a lot of attention. Tuvo un montón de atención. A lot of people had things to say about it. Mucha gente tenía algo que decir al respecto. We were standing with whiteboards. Estuvimos parados con pizarras blancas. And we had the surveys asking people in San Marcos, do you think God is sexist? Y teníamos una encuesta que preguntaba gente de San Marcos, ¿ustedes piensan que Dios es sexista? It was interesting because it seems that the overwhelming opinion was yes, God and the Bible is sexist. Es interesante porque la opinión de la mayoría en San Marcos es que ellos sí creían que Dios era machista. And I wonder what gives us this perception. ¿Alguno funciona? ¿Alguno no? Si alguien puede avanzar. Sí, gracias. What is it that gives us this perception? ¿Y qué es lo que nos da esta perspectiva, esta percepción? You can take this one down. Actually, it's not working quite yet. Sorry. No. Just go back to the first screen because I don't want to get ahead of myself if that's okay. Okay. What is it that gives us this perception? ¿Qué es lo que nos da esta percepción? Maybe it is society. Quizás es la sociedad. Really funny, one of the responses we got with the survey. Muy interesante, una de las cosas que descubrimos con esta encuesta. This pareja walked up to do their vote. Esta pareja vino para marcar su voto. And the guy ticked no, God's not sexist. Y el chico marcó sí, Dios no es sexista. And we handed the marker to the girl. Y le entregamos el plumón a la chica. And he grabbed it and marked for her. Y el chico se lo arranchó y marcó por ella. And I went, okay, well, God's not sexist, but obviously you are. Y yo dije, okay, Dios no es machista, pero obviamente tú sí lo eres. And possibly society is what gives us this perception. Y quizás es la sociedad lo que nos da esta percepción. I have the picture of a march, Ni Una Menos, which I know you guys are familiar with. Tengo esta foto es de la marcha Ni Una Menos. Ana Maria Romero, Peru's Minister for Women, said this about the march. Ana María Romero, la ministra de la Mujer, dijo esto. This march is a cry against impunity. Esta marcha es un grito en contra de la impunidad. It's a cry for equality and the decent treatment of women. Es un clamor por la igualdad y por el respeto para las mujeres. And I did a lot of research on this march because I spoke on this topic right after it happened in San Marcos last year. Y tuve que hacer un poco de investigación porque vi este tema en San Marcos el año pasado, justo después de esta marcha. And even if you do not think that the God of the Bible is sexist tonight, we need to understand why society might get this perception. Y aunque ustedes no piensan que Dios sea machista, ustedes necesitan entender esto porque la sociedad piensa que Dios sí es machista. I understand that society with this march, yo entiendo que la sociedad con esta marcha, and also in history we've seen this not only in Peru but in many places, y la historia nos ha enseñado que esto no solo es en Perú sino en otros países, that when violence towards women has happened, que cuando existe violencia contra la mujer y esta ha pasado, unfortunately the government, sí, es una pena que el gobierno en realidad, sometimes religious leaders in the government speaking for the government, aún los líderes religiosos en el gobierno hablando por el gobierno, have ignored or covered up the mistreatment. Han ignorado o han cubierto ellos mismos el maltrato que ha habido contra las mujeres. So maybe society or maybe the history of people in the name of God ignoring this question has given us this perception. Así que la sociedad o quizás el mundo que ha ignorado lo que ha dicho Dios al respecto es lo que nos da esta percepción. Or maybe it's just your personal experience. Quizás es tu experiencia personal. And I understand that today. Y yo lo entiendo este día. And I want to say from the bottom of my heart, if there is a woman or even a man here whose wife or mother or sister has suffered sexism. Y yo quiero decirles a ustedes, si eres una mujer o quizás un hombre que ha conocido a alguno de su hermana, su madre, a sus hijos que han pasado por este maltrato, all I can say is I'm sorry. En realidad lo único que puedo decir es lo siento. And if this makes
a barrier towards God, y si esto es una barrera en contra de creer en Dios para ti, I would love to show you hopefully a different view of him today. me encantaría poder mostrarte una visión diferente de lo que es Él el día de hoy. And maybe some people are here thinking, wow, what a feminist, she's making too much of this. Y algunos deben de estar pensando aquí, wow, qué feminista, ¿por qué está acá hablando de esto? To that I want to say two things. Para ustedes quiero decirle estas dos cosas. Our world is interested in this question, so we need to be. Nuestro mundo está interesado en esta pregunta, así que nosotros tenemos que estar interesados en esta pregunta. And secondly, my husband likes to say every joke has a little bit of truth. Y como mi esposo le gusta decir, cada broma tiene un poquito de verdad. I am very fortunate that I personally have never had to experience any type of horrible injustice against my gender. Y me alegro que por lo menos yo nunca he tenido que My pasar femininity. por el maltrato o por ser mujer o haber sido maltratada por la sociedad de alguna forma. My father is a pastor and my father-in-law was a minister. Mi padre es pastor, mi suegro también era parte del ministerio. Both of them have been very happy with what I've done with my life. Ellos han estado muy contentos con lo que yo he podido hacer con mi vida. Why do I share this? ¿Por qué les comparto esto? Even with these two men of God I respect in my life that cheer me on, Porque aunque estos dos hombres de Dios me han apoyado y me han alegrado durante mucho tiempo mientras que he estado manejando mi vida, there have been little things, jokes, just things about our culture that have happened. han habido pequeñas bromas, algunas cosas que han mencionado de nuestra cultura que he podido ver en mi vida. That for a long time made me wonder, I wonder if I am equal before God. Y yo me pregunto, ¿en realidad puedo ser igual ante Dios? So for instance, my name is Michelle. Porque, comencemos, mi nombre es Michelle, My father's name is Michael. el nombre de mi padre es Michael. I'm Italian American. Yo soy américo-italiana. My father was Michael Angelo Modica II. Mi padre era Michael Angelo Mónica, Yeah. el segundo. Yeah. And they were hoping Y ellos en realidad esperaban that when they had a son, que cuando tuvieran un hijo, especially in an Italian family, hopefully maybe the first one, en especial en una familia italiana, they would get their Michelangelo Modica III. ellos querían que Es su hijo verdad. se llamara Michael Angelo Modica Mónaco III. tercero. Right. I was born first. Así que bueno, yo nací primero. I am only Michelle in case they never got their Michael. Así que solo soy Michelle porque ellos no tuvieron su Michael. My brother's name is Michelangelo Modica III. El nombre de mi hermano es Michael Angelo de Mónaco tercero. But it's interesting because part of his whole life he wondered, if I would have been born first, Y una parte importante de su vida también ha sido preguntarse si es que si yo hubiera nacido primero, would I have brought more honor to the family with my name? hubiera traído más honor a mi familia con mi Or nombre. I wondered, would have been easier for my brother? O yo me pregunto, ¿hubiera sido más fácil para mi hermano? Because I was always top of my class and pushing forward. Porque yo siempre fui la primera en mi clase, siempre estuve yendo hacia adelante, empujándome más allá. Or with my father-in-law. O con mi suegro. When I married into the family, Cuando me uní a su familia, my husband's one of 4 sons, mi esposo es uno de sus 4 hijos. and my father-in-law looked at me one day. Y mi suegro me miró un día y me dijo, He said, "You know you'll never have a daughter." sabes que nunca vas a tener una hija, ¿no? And I said, "Really? I didn't know you were in control of that." Y yo le digo, oh, ¿en serio? No sabía que tú We were joking. It was over a table. Estábamos bromeando, obviamente esto pasó en una mesa de conversación. He's the first convert from his family from the Jewish faith to Christianity. Él es el primer convertido a la fe cristiana de una familia largamente judía. And he said, "I have prayed for the 12 tribes of Israel. Y yo en realidad he orado por las 12 tribus de Israel en mi familia. I have prayed that my 4 sons would each give me 3 boys." Yo he orado para que mis 4 hijos cada uno me dé 3 nietos hombres. And he says, "Besides that, we already have 15 grandchildren in our line." Así que encima de todo eso son 15 nietos, Not, he didn't, but in our line, pero en nuestra línea, no suyos. only one of them is a girl. Y solo uno de ellos es una mujer. I have a little girl. Y bueno, yo tengo una pequeña niña. It's the only child I've been able to have. Y es el único niño que he podido tener. She is loved. She is celebrated. Ella es amada y es celebrada con todo lo que hace. But there was a part of my heart that wondered, I wonder,
Pero siempre ha habido una parte de mi corazón que me pregunto, ¿no? Whatever is that maybe has given society or even your heart this perception. Y cualquier cosa que te ha dado a ti esa percepción quizás de la sociedad. The truth is, as Christians, La verdad es que nosotros como cristianos, if we want to know what God is like, si nosotros queremos saber cómo es Dios en realidad, we can't look to what other people have done or said in the name of God. no tenemos que mirar lo que otras personas han hecho en el nombre de Dios. If I want to know what God is like, I have to look at the Bible. Si yo quiero conocer cómo es Dios en realidad, yo tengo que mirar a la Biblia. And when I look at the Bible, this is what I Y see. cuando yo miro a la Biblia, eso es lo que yo encuentro. 3 things. 3 cosas. A God who exposes injustice, Un Dios que desenmascara la justicia, a divine standard for equality, un estándar divino para la igualdad and a God personally invested to defend y un us. Dios que nos defiende personalmente a cada uno de And nosotros. it's really interesting that the Bible's high view of women Y en realidad es interesante que la forma en que Dios exalta a la mujer stands matchless among all other sacred texts and historical documents. permanece inigualable entre textos sagrados y otros documentos históricos. Yet many think that the Bible is to blame Pero sin embargo, muchas de las cosas por las que culpan a la Biblia, for most, if not all, mistreatment of women in our modern world. a la Biblia se le culpa de casi, si no es que sean todas, el maltrato que ha habido a las mujeres en los últimos años. And if you don't agree with that thesis that I just said, Y en realidad, si no, tú no estás de acuerdo con esto, con estas 3 cosas que yo dije, with the rest of our time, I'm going to be looking at lots of Bible passages. con el resto de nuestro tiempo vamos a ver un montón de pasajes de la Biblia. I know it's a little bit different than starting a church service with one passage. En realidad es distinto al primer servicio donde solo hice un pasaje. If you take away one thing this morning, I want you to remember Y si quieren aprender algo esta mañana, yo quiero que recuerden una sola cosa. that the God of the Bible, from start to Que finish, el Dios de la Biblia, desde el inicio hasta el fin, is the same God. es siempre el mismo Dios. This God who, as I said, exposes Es injustice, este Dios que yo les dije expone la injusticia, sets the divine standard for que equality, nos pone un estándar divino de igualdad and who is personally invested to defend us. He has never changed. y que está personalmente involucrado en defendernos. Él no ha cambiado. So let's start with a God who exposes injustice. Así que vamos a comenzar con este Dios que que nos defiende de la injusticia. You might say, if the Bible is so great for women, what do you do with texts like this? Y bueno, tú debes de decir, pero si la Biblia es tan buena para las mujeres, ¿por qué es que tiene versículos como estos? Mariela, will you read it? Ok, Deuteronomio 21, 10, 13. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor Jehová, tu Dios, y los entregue en tus manos y tomes algunos cautivos, si ves entre ellos una mujer hermosa y la codicias y la tomas para ti por mujer, la meterás en tu casa. Ella se rapará la cabeza y se cortará las uñas, se quitará el vestido de cautiva. Doesn't a passage like this Y ves un pasaje como este y dices, ¿qué? prove the Bible is at best irrelevant or at worst divisive and dangerous? Entonces, la Biblia no es en el mejor de los casos engañosa o en el peor de los casos Divisive and dangerous. peligrosa y que nos está mintiendo a todos. When we read passages like this, do passages like this provide open doors for things like Ni Una Menos? ¿Acaso no estos pasajes son los que hacen y nos proveen cuestiones para que tengamos que luchar con marchas como Ni Una Menos? And this was exactly the question I was asked in India last year. Y esta fue una de las preguntas que me hicieron en India el año pasado. I had to speak to 3 different cities of the top business, academic, and medical leaders that were women in India. Yo tuve que hablar en 3 ciudades distintas con las mujeres, las top empresarias, líderes del campo de la medicina. They wanted to know, what does the Bible have to say for us? Y ellas querían saber qué es lo que la Biblia tiene que decirnos a nosotras. Because I don't know if you know the statistics, but more women in India than men hold the highest degrees on every single level. Porque no sé si ustedes sabrán, pero las estadísticas en India demuestran que muchas mujeres tienen más títulos universitarios que los hombres. That's happened within the last 15 years. Y esto ha pasado en los últimos 15 años. They make up less than
than 10% of the workforce. pero sin embargo hacen menos del 10% de la fuerza laboral de la India. But see, the problem is we often infect the Bible Así que creo que el mayor problema es que muchas veces nosotros le contagiamos a la Biblia with our own cultural moment. nuestra forma, nuestra cultura, nuestra forma de pensar. And that's what Sidney White Crawford, a leading archaeologist, Y esto es lo que la profesora Sidney White Crawford de la Universidad de Nebraska, una arqueóloga líder en el mundo, and a professor of religion and gender studies at the University of Nebraska, y ella también es profesora y de teología y de estudios de géneros en Nebraska. not speaking from the Christian worldview, No, ella no habla desde una perspectiva cristiana, but trying to get people to understand how to read this ancient text correctly. pero ella igual trata de enseñarle a la gente cómo leer este texto antiguo de manera correcta. She says we often infect the Bible with our own values and morals. Ella dice, muchas veces contaminamos la Biblia con nuestros valores y nuestra moral, Not asking what the Bible's values and morals really are. sin preguntarnos en realidad cuáles son los verdaderos valores y moral de qué tiene la Biblia. The truth of the matter is, and we need to be honest with this when people ask us these questions, Es que nosotros en realidad tenemos que saber estos temas cuando la gente nos pregunta. there are sexist things in the Bible. Por supuesto que hay cosas machistas en la Biblia. There are stories about violence and mistreatment of women that happen within our Bible. Hay historias de maltrato, de abuso que ha habido contra las mujeres en la Biblia que nosotros leemos. And most of them are concentrated in the Old Testament. Y la mayoría de ellas están concentradas en el Antiguo Testamento. Why is that? ¿Por qué es que eso está ahí? Because the Bible paints an accurate description Porque la Biblia en realidad lo que hace es pintar una descripción exacta, precisa, of human history and our own human nature. de la historia del hombre y de nuestra propia naturaleza humana. Just because the Bible records those things El hecho de que la Biblia grabe esas cosas dentro de sus páginas does not mean the Bible is condoning those things or saying they're okay. no significa que la Biblia que perdone estas cosas o simplemente las acepte como normalmente, que son una normalidad. They're recorded to expose injustice, Están ahí para mostrarnos la injusticia, to show how destructive para mostrarnos qué tan destructivo things like polygamy, slavery, and prostitution, las cosas como poligamia, como prostitución, como adulterio, marital deception and adultery, marital deception, como engaño, como adulterio, and rape como las violaciones, always has been and always will be. siempre serán destructivas. What I love about our Bible is it doesn't cover them up. Lo que amo de la Biblia es que en realidad no cubre estos It asuntos. doesn't say they never happened. No dice que nunca pasaron. They're there in the pages, as shocking as these stories are. Están ahí en esas páginas tan chocantes como son, Because the Bible is not like a government trying to say this thing has not happened. porque la Biblia no es como el gobierno tratando de ocultar y decir que estas cosas no pasan. He's a God who exposes injustice, does not dismiss it. Él es un Dios que expone la injusticia para que estas cosas no vuelvan a pasar. In Malachi 3:6 it says, I, the Lord, love justice and I change not. En Malaquías 3:6 dice, yo el Señor amo la justicia And I don't change. y yo no cambio. So that was the next thing that we see. Y esta es la siguiente cosa que nosotros vemos. We see a divine standard for equality. Nosotros vemos un estándar divino para la And I'm igualdad. going to pick up the pace a little bit because we have a lot of passages to go through. Así que bueno, voy a acelerar un poco porque hay un montón de pasajes en la But starting in the Old Testament, we even see this. Pero aún en el Antiguo Testamento nosotros vemos eso. God made man in his image, Dios nos creó en su imagen and then it says male and female, he made them. y dice varón y hembra los creó. You might be going, that doesn't say anything for women. Pero tú dirías, eso no dice nada para las mujeres. Yes, it Por does. supuesto que sí lo hace. Not only is it the foundation of human significance, human beings are made in the image of God, No solo es la significancia del hombre hecho a la imagen de Dios, but in a culture that pretty much only celebrated men, pero en una cultura que en realidad solo celebraba al hombre, it would have been shocking to say that when you look at a man and a woman, you see God. es choqueante, impresionante ver que Dios celebra tanto al hombre como a la mujer. It's setting from the very beginning of the Bible an equality, a divine equality in worth on men and women. Porque desde el inicio de la Biblia vemos la igualdad entre el hombre y la mujer. What else do we see in Exodus? ¿Qué más vemos en Éxodo? Honor your father
Honra a tu padre and your mother. y a tu madre. Once again, I'm not making more of this. Yo no estoy haciendo más de esto es lo que está. In an ancient Near East culture and in some cultures today still, En culturas arameas antiguas y aún en culturas que existen hasta el día de hoy, a son does not have to honor his mother un hijo no tiene que honrar a su madre, because men are of more value in the culture than the women. porque los hombres son más valiosos en la cultura que una mujer. The fact that this is in the heart of the 10 Commandments, El hecho de que esté aún en el corazón de los 10 mandamientos, in a culture where mothers did not have that same standard, en una cultura que en realidad no tenía ese mismo estándar para el hombre y la this mujer, is setting a standard for equality that is way before its time. y en realidad esto pone un estándar de igualdad que es muchísimo antes del tiempo que debía de haber sido. And what about in Deuteronomy, that passage we read? ¿Y qué de Deuteronomio, ese pasaje que hemos leído, ¿no? This is why it's so important when you come across something in the Bible you don't understand to keep reading, Esto es lo importante de cuando uno lee un pasaje en la Biblia y no lo entiende. or Tienes que to read seguir leyendo, before and after. o leer la parte antes y la parte después. So if you read the rest of it, and you can just read it for yourselves while I explain it now. Ustedes pueden leerlo por ustedes mismos, pero lo voy a explicar en este momento. What is this explaining? ¿Qué es lo que está explicando esto? What the Lord is saying to his people ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a sus personas? is that if you go out and you have conquered another civilization or city, Es que si tú vas afuera y tú conquistas a otra ciudad, otra civilización, and you see a woman that is left there because her husband has been killed in warfare, y si tú ves a una mujer que está ahí abandonada porque su esposo ha sido asesinado en la guerra, first off, you don't get to just do whatever you want to her on the street. primero que nada, tú no puedes violarla en medio de la calle. That's what had happened to another conquered city. Eso es lo que hubiera pasado si alguien más hubiera conquistado esa ciudad. The warriors would have just left the women, had their way with them, and then left the city. Los guerreros hubieran dejado a la mujer ahí, le hubieran violado en público y lo hubieran dejado abandonada. God is saying, if you are interested in her, Dios dice, si tú estás interesado en esa mujer, take her home, llévala a tu casa, let her do the same purification rites that a bride getting ready in your culture would do to get ready for marriage. deja que ella tenga los mismos ritos de purificación que tienen las mujeres de tu cultura antes del matrimonio. Our cultural moment says shave your head, cut your nails, take your clothes off. Whoa! En nuestra cultura eso espanta, ¿no? Que diga, córtate las uñas, rápate la cabeza. There were quítate la purification ropa. rites. There was cleansing that brides would go through. Son ritos de purificación. Era la limpieza a la cual iban todas las mujeres antes de casarse. And the 30 days, she's also given time to grieve the loss of her family and her culture. Y en realidad le daban hasta tiempo para que ella pudiera poder estar de luto por su esposo, por su familia, por su cultura. And the husband is getting time to cool off. Y su esposo le dan tiempo para que se enfríe. Pues, un poco. And God is saying, if it was just war, and actually you're not interested in her, y Dios dice también, si tú estabas en la guerra y no estás interesado en ella, this is important here. The whole let her go, lo importante es eso, ¿no? Aún eso de déjala ir, it's not going, oh, I'm not interested. no es que no estoy interesada. This is giving the woman rights of independence again, rights of freedom again, that never would have happened in a culture like that. Eso le da libertad, derechos a una mujer que nunca hubiera pasado en su contexto, en esa historia originalmente. She's getting purification, grieving rights, and freedom if he does not want to marry her. Le dan purificación, ritos de purificación, le dan tiempo para estar de luto y aún así le dan tiempo para For freedom. la libertad si es que ella no quiere acercarse o estar con el hombre. This is the building blocks of just warfare that we expect today. Estos son los fundamentos básicos que nosotros vemos aún en las guerras modernas, pero en ese entonces. In every way, shape, or form, the Bible is cutting edge on the treatment of women. En cualquier forma, en cualquier óptica que miremos, vemos que la Biblia siempre ha sido un paso adelante, ha ido más allá de lo que esperábamos sobre una cultura. Let's move on to the ancient Near East and Greek culture. The Greek culture. Vamos unos años más adelante hacia la época grecorromana. Because sometimes we think, well, that was the Old Testament, in the New Testament things changed a little bit for women. Y uno dice, bueno, sí, en el Antiguo Testamento las cosas eran así, pero en el Nuevo Testamento las cosas han cambiado un montón. The Greek culture would have been what women were experiencing when Jesus was walking the earth. La cultura griega era lo que las mujeres estaban viviendo cuando Jesús estuvo en la tierra. Aristotle compared the relationship between a husband and a wife to that of a ruler and the ruled, or a king and his subject. Aristóteles dijo que el trato entre esposo y esposa
debe ser como el de rey y súbdito, como el de gobernante y regido. In Athenian law, women could not own property or make economic transactions. En la ley ateniense, las mujeres no podían poseer propiedades, no podían hacer transacciones económicas. Their testimony had no legal standing in a court of law. Su testimonio no era válido frente a una corte. Women had the social status of a slave. Las mujeres tenían el estatus social de un esclavo. These are the wives and the daughters of the Greek people. Estos eran los esposos, las esposas y las hijas de los hombres griegos. They were not allowed to leave the house or be educated. No podían irse de la casa, no podían tener educación, Leave the house without a man. no podían salir de la casa sin un hombre. Which is why when we look at the Bible and read some of the stories of women going on, Así que cuando leemos la Biblia y vemos estas historias de mujeres saliendo solas, the way Jesus treated women, la manera en que Jesús trató a las mujeres it's so exciting. es tan impresionante. And that gets me to my final point I was making in my thesis today. Y bueno, este es el punto principal de mi tesis este día. Not only do we see a God who exposes No injustice, solo es un Dios que expone la injusticia, not only does the Bible set, I would say, the divine standard for equality, no solo Dios pone el estándar igualitario de justicia para todos. we see through Jesus a God who is personally defending us. Vemos un Dios que está preocupado personalmente en defendernos a nosotros. Jesus is the ultimate evidence for how God feels towards women. Jesús es la expresión última de cómo los hombres deben de sentirse y respetar a las mujeres. I want you to listen to the words of a writer. Do we have this quote translated? Dorothy Sayers? Yeah. Let me explain who Dorothy Sayers was. Dorothy Sayers was one of the first women to graduate Oxford University. Bueno, Dorothy Sayers era una de las primeras mujeres que se graduó de Oxford, la universidad. She was one of the writers and theologians at the same time as C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien. Ella era una de las mujeres teólogas que escribía en la época de C.S. Lewis, de J.R.R. Tolkien. She wrote crime novels, Escribía novelas de crimen, but she also wrote very provocative essays for her day pero también escribió ensayos muy provocativos para su época. that some people said she was feminist. Muchos dicen ahora que ella era feminista. The name of her most famous essays were Are Women as Valid as Men? Uno de sus ensayos más famosos se titula ¿Acaso las mujeres son tan valiosas como los hombres? Listen to what she says about Jesus. Escucha lo que dice acerca de Jesús. Las mujeres no conocieron a un hombre como este. Hombre, nunca ha habido otro como él, el cual tomó sus preguntas y sus argumentos en serio, quien nunca las limitó en su desarrollo, ni las urgió a ser femeninas o se burló de ellas por ser mujeres. Y en sus enseñanzas y actividades, Jesús alcanzó a las mujeres como personas igualmente dignas que los hombres en su actividad salvífica. Jesus flipped every single stereotype on its head. Jesús sacó todo estereotipo que había en ese entonces. It wasn't just with women. No era solo así con mujeres, It was people from different era races. gente de otras It was people razas, outside the religious groups. gente que no pertenecía a su religión, It was people that were too young. a niños, gente muy joven, It was people who everybody else said God wouldn't like you. a todas esas personas que la cultura les había dicho, a Dios no está agradado contigo. Jesus was so radical that it got him killed. Jesús era tan radical que murió por eso. Where do we see this in the Bible? ¿Dónde vemos esto en la Biblia? Very quickly, John 4, Jesus speaking to the Samaritan woman. En Juan 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, We see that not only does he speak to her when the disciples said, "Why are you talking to a woman?" no solo vemos que la Biblia dice porque cuando los discípulos le preguntan por qué estás hablando con una mujer. But did you realize that the Samaritan woman is the first person in the Bible that finds out Jesus' true identity? Pero si se dan cuenta, la mujer samaritana es la primera persona que se da cuenta de la verdadera identidad de Jesús. He goes, "I'm the Messiah." Él le dice, yo soy el Mesías. Everywhere else in John, it was, "I'm the door, I am bread, I am light." He's like, "I'm Messiah" to her. Para el resto de las personas que estaban que compartieron con Jesús, les decía, yo soy el pan, yo soy la vida, yo soy el camino, la puerta estrecha. Pero ella le dijo, yo soy el Mesías. Yeah, Jesus had female disciples. Jesús tuvo discípulas, mujeres. Look in Luke Miren, en Lucas, chapter 8, verses 1 through 3. en el capítulo 8 del versículo 1 al 3. Mentions Mary Magdalene, Joanna, and Susanna, who were part of the group that ministered around with Jesus, traveling with him. Menciona a María Magdalena, a Juana, a todas estas mujeres que lo acompañaban en sus viajes. Jesus allowed women to study, to be educated, to be theologians. Jesús le permitió a las mujeres estudiar teología. Where do I see this? Is it in the first book of Michelle? ¿Acaso esto está en el primer libro de Michelle?
No, in Luke chapter 10, when you see the story of Mary and Martha, Y cuando tú ves en Lucas la historia de María y de Marta, and it says Mary was sitting at Jesus' feet, ves que estaba María sentada a los pies de Cristo. it's the same thing that Paul said when he was giving his theological credentials in Acts. Es lo mismo que Pablo dice cuando él está mencionando sus credenciales teológicas en el libro de Hechos. That he sat at the feet of Gamaliel. Que él se sentó a los pies de Gamaliel. Only those that were a student of the rabbi sat at his feet. Pero en realidad solo aquellos que eran estudiantes del rabí, del maestro, se sentaban a sus pies. It wasn't just that she wasn't doing chores and wanted to spend time with Jesus. No era solo que no quería hacer sus tareas de la casa y estaban pasando tiempo Both con of those Jesús. things were happening. Esas cosas estaban pasando, obviamente. But Jesus was saying, let her study. This is her place. Pero Jesús dice, déjenle estudiar, este es su lugar. Jesus speaks about God in female terms. Jesús también habla de Dios en términos femeninos. In Luke chapter 13 and Luke chapter 15, we see this. En el capítulo 13 y en el capítulo 15 de Lucas vemos esto. Once again, we have to take our moment off of it and figure out how this would have sounded to the people. Nosotros tenemos que quitarnos nuestro chip de la cabeza y pensar cómo hubiera sonado esto para la gente en esa época. It was blasphemous to talk about the holy God as a female. Era herejía hablar del Dios eterno como una mujer, en He términos says, femeninos. Jerusalem, Jerusalem, that I were a mother hen and I could gather my chicks to myself. Dice, Jerusalén, Jerusalén, si me gustaría que fueran como mis polluelos y agarrarlos todos en mis brazos. And in Luke chapter 15, the three parables that talk about how much God loves even the last person. Y aún en esas tres parábolas que hablan de cuánto ama Jesús a las personas, We see the lost sheep, the lost coin, and the lost son. vemos a la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. In the story of the lost coin, Jesus portrays God. En la historia de la moneda perdida, Jesús muestra a Dios como una mujer, As a woman down on her hands and knees, scrubbing her house, cleaning, looking for that one precious coin. como una mujer que está en el piso limpiando, buscando, escobillando, tratando de encontrar esta perla preciosa. And possibly the top thing, which I love the most. Y quizás una de las cosas que a mí me encantan más. Women were the first eyewitnesses to the resurrection. Las mujeres fueron los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Remember what I said, women's testimony meant nothing in a court of law. Que yo les dije que el testimonio de una mujer no valía nada en una corte. So two things this shows us. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Dos cosas. First, it's one of the highest evidences in academic reasoning Quizás una de las evidencias más poderosas en el razonamiento académico sobre este tema de la resurrección, that the disciples did not make up their story about the eyewitnesses of Jesus de Christ. que los discípulos no fueron quienes se inventaron la historia sobre la resurrección de Cristo. Because if they wanted to make up a story, they wouldn't have said that women saw Jesus. Es que si se hubieran querido inventar la historia, no hubieran dicho que son las mujeres las que vieron a Jesús primero, luego de la tumba vacía. And secondly, when we're talking about Jesus, Y en segundo lugar, cuando hablamos de Jesús, we're talking about the God who knows everything, right? estamos hablando de un Dios que lo conoce todo, ¿no? Do you think he accidentally rose from the dead in front of women first? ¿Creen que fue una casualidad de que Dios, fue accidental que Dios se mostrara primero a las mujeres cuando resucitó? You think he couldn't plan to show up to the men first? ¿No crees que él hubiera planeado para mostrarse primero a los varones? To make it easier for his testimony in history? Para no hacer más fácil su testimonio en la historia, ¿no creen? Maybe even in the plan of salvation. Aún en el mismo plan de salvación, quizás. God is saying something to level the playing fields. Dios está haciendo algo para nivelarnos a todos, ponernos en un solo nivel a todos. God is saying, my life makes everything different. Dios dice, mi vida hace todo diferente. My life makes everything level and equal. Mi vida hace que todo se nivele, que todo sea igual. Only the message of Jesus could do this. Solo el mensaje de Jesucristo puede hacer esto. Because his message was not one of religion and morality. Porque su mensaje no era de religión, de moralidad, It was one of relationship. era uno de relación. He defined a new way for all of us to identify ourselves. Él definió una nueva forma para que todos nos identificáramos con Él. Not by race or by gender, No por raza, no por género, not by behavior, no por nuestro comportamiento, but by relationship to him pero por first. nuestra relación con Él primero que nada. So why do so many doubt that this is true? ¿Por qué mucha gente entonces duda que esto sea cierto? As we wrap up, because I know your congregation knows the Bible really well, Así que con esto y bueno, concluyendo, ya que sé que ustedes saben tan bien la Biblia, is
Is it the Apostle Paul's fault? Is it the Apostle Paul's fault? Entonces, ¿es la culpa de Pablo? As Mariela reads this, I want you to listen to what my colleague Amy Orr Ewing says. Bueno, en lo que leo quiero que escuchen lo que mi colega Amy Orr Ewing dice al respecto. El apóstol Pablo, al cual muchas veces se le tacha de sexista, es de hecho el que ministraba libremente al lado de mujeres, y los dos trozos de sus escritos que se utilizan como negación universal del ministerio femenino deben verse en su contexto más amplio. Even when you take the two passages that are very difficult for people to hurdle, what Paul says, Aún en los versículos más difíciles de entender sobre este tema, tienen que entender a Pablo. when you line it up with what I've already showed you this morning, what the whole Bible says, Cuando tú lees y lo comparas esto con el resto de lo que la Biblia tiene que decir al respecto, and the fact that in Acts he mentions Priscilla as a leader in the early church, y el hecho de que él menciona a Priscila como una líder de las primeras iglesias, and in Romans 16 he mentions both Phoebe and Junia as leaders in the church. y In Romans 16 he mentions Phoebe and Junia. en el capítulo 16 de Romanos menciona tanto a Phoebe como a Junia, mujeres en la iglesia, líderes. He's also the one in Galatians chapter 3 who writes, Es aquel que en el capítulo 3 de Gálatas menciona: in Christ Jesus you are all children of God. en los ojos de Cristo todos son hijos de Dios. There's neither Jew nor Gentile, No hay judío ni gentil, slave or free, esclavo o hombre libre, no male and female. ni hombre ni mujer, You're all one solo son una cosa, in Christ Jesus. en el nombre de Jesucristo. The Bible shows us from start to finish La Biblia nos enseña de principio a fin the beautiful story una historia hermosa of a God who exposes de injustice. un Dios que expone la injusticia. I don't know if you have suffered injustice in your life in one way, shape, or form. No sé si ustedes han sufrido injusticia en alguna forma o manera. Maybe it isn't on this topic of feminism or sexism at all. Quizás no es sobre este tema del machismo o feminismo, o quizás algo totalmente lejano a esto. But if you have suffered injustice, Pero si tú has sufrido injusticia, the God of the Bible is a God who exposes injustice, who fights for you. el Dios de la Biblia es el Dios que expone la injusticia, y no solo eso, Él pelea por nosotros, By his life por su vida, and his death and his resurrection, por su muerte, por su resurrección. he not only gives the example of, No solo nos da el ejemplo, but gives authority to the divine standard for no equality. solo nos da el ejemplo, sino la forma, la manera en que debemos de vivir nuestra vida. And finally, he doesn't just give us a great standard and leave us. No es que no solo nos deje un estándar bueno y se va, no. He came down to personally defend you. Él vino a esta tierra a defendernos personalmente. He is still here to personally defend your heart today. Él está aquí todavía para defender tu corazón de manera personal. So perhaps the most important question today is, Así que quizás la pregunta más importante el día de hoy es: can you trust the God of the Bible? ¿puedes confiar tú en el Dios de la Biblia? Will you trust the God of the Bible? ¿Querrás confiar tú en el Dios de la Biblia? Because the truth of the matter is, Jesus came as God to expose injustice. Porque la verdad es que Dios vino a exponer la injusticia por medio de Jesús. Will you trust Jesus to do that today for you? ¿Confiarás en que Jesús va a hacer eso en ti el día de hoy? We all hunger for equality and significance and justice. Nosotros tenemos tantas ansias por la igualdad, por la justicia. The Bible says that's not an empty dream. La Biblia nos enseña que esto no es un sueño o un castillo en el aire. You can say yes to Jesus today. Tú le puedes decir sí a Jesús el día de hoy. He can fill you with his peace. Él puede llenarte con su paz. He can heal the brokenness you might have suffered at the hands of others. Él puede sanarte de la manera en que te han quebrantado otras personas. And fill you with the confidence Y llenarte con la confianza and the message y con el mensaje to be able to fight for it for other people. para poder pelear por otras personas también. And I don't know if there's anybody here today that just wants to take a moment to say yes to No Jesus. sé si es que el día de hoy haya alguien que en realidad quiera decirle a Jesús sí el día de hoy. To take a moment to say, I have been holding back because I didn't trust you, God. Que quiera decirle: quiero poder confiar en ti totalmente como no lo hice antes. But I want to say yes, I want to trust you today. Pero yo quiero decir el día de hoy sí, quiero confiar en ti el día de hoy. And just as I close, I want to give anyone a moment to do that. Y con sus ojos cerrados, yo quiero darles un momento a todos para que piensen en esto.
And if we close our eyes, I'll say a prayer. Y cerrando nuestros ojos, quiero decir una pequeña oración. And if you want to say, I want to trust you personally, in your heart, echo that privately. Y si tú quieres decirlo de manera personal en tu corazón, repite conmigo. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you gracias that you de que tú en realidad are a God who exposes injustice. eres el Dios que expone la injusticia. I'm sorry Lo siento tanto that I have judged you by my own standards, que te he juzgado por mis estándares personales, that I've stayed away from you because I didn't trust you with my heart, que me alejé de ti porque no confié en ti con todo mi corazón, that I have blamed you for the injustice I've suffered from others. que te culpé a ti por la injusticia que sufrí en manos de otros. Thank you that you came to personally defend me. Gracias porque tú viniste aquí a defenderme personalmente. Thank you that you set a beautiful standard where I know that I'm of value to you. Gracias por poner ese estándar tan bello donde yo sé que soy valiosa para ti. Please come in and heal the broken parts of my heart. Por favor, ven y sana este corazón quebrantado el día de hoy. Please come in and free me from the hurt that I have felt in the past. Por favor, ven y libérame de todas estas cadenas que me han atado del pasado. Help me to forgive those who have hurt me the way you forgave us. Ayúdame a perdonar a todos aquellos que me han herido en el pasado de la manera en que tú los has perdonado. And come and fill me now with your Holy Spirit, Y ven y lléname con tu Espíritu Santo. the same Spirit that rose you from the dead, Aquel Espíritu que se levantó de en medio de los muertos so that I would be one who lives and loves the way that you love me. para poder ser yo la que ame y viva de la manera en que tú lo has deseado que lo hagamos. In your precious name I pray. En tu nombre bendito. Amen. Amén. If you said that prayer for the first time or for the first time in a long time today, Si esta es la primera vez que viste esta oración o quizás la primera vez en mucho tiempo que pensaste en esta oración, please let one of the pastors know today. hazle saber a uno de los pastores o líderes. Thank you for your patience with the translation and with all of the facts today. Gracias por estar aquí, por la traducción y por el hecho de que me han tenido tanta paciencia, las estadísticas inclusive. God bless you. Dios los bendiga. Gracias.